bueno, pues tenemos el placer de tener con nosotros ahora a Raúl de Tapia. Presentar a Raúl de Tapia es difícil porque también hace muchas cosas, pero fundamentalmente es un biólogo muy reconocido, es director de la Fundación Tormes, es comunicador, escritor, son muchas cosas. Y tenemos una conferencia realmente interesante. Sabéis que seguimos un poco la línea del lema de este año de la 2025, que es un árbol mil secretos. O sea, fijaros este año la importancia que tiene el árbol después del mes que hemos tenido. Y pues, concretamente pues, vamos a hablar sobre los nidos de las aves en relación al bosque, y bueno, ya todo lo que nos vas a explicar, Raúl. Así que Raúl, bienvenido y todo tuyo. Mil gracias. Bueno, ¿me escucháis bien? Sí, si me escucháis bien, igual prescindo de... No, mejor para la grabación y todo. Está microfonado. Gracias por venir, tanto a los conocidos como a los que tengo el gusto de conocer hoy. O sea que mil gracias. Mirar, dentro del trabajo que yo desarrollo como biólogo, que es lo que primero me considero biólogo, me dedico a la restauración de paisajes como director de la... Sí, vale, perfecto. Como director de la Fundación Tormes me dedico a restauración de paisajes, también muy relacionado a la comunicación ambiental, desde el Bosque Habitado de Radio 3, desde Gente Viajera, Onda Cero, pero al final siempre buscas una parcela de tu trabajo que sea como más privada, más para ti, ¿no? Tengo pasión botánica, es decir, tengo un feeling por las plantas altísimo desde siempre. También tengo pasión ornitológica, es decir, es una pasión compartida en este caso. Y yo llegué a los nidos por esta doble cuestión, es decir, yo llegué a los nidos a través de las plantas, no a través de las aves. Curiosamente, yo no fui un niño en el pueblo que se dedicara a ir a ver o a buscar nidos. No tengo recuerdos de la infancia asociados a esa costumbre tan rural, ¿no? Pero sí tengo recuerdos de haber estado enredando con las plantas, de tratarles de poner nombres, de conocer cómo se llamaba, pues desde la alfalfa que estaba cultivada enfrente de la casa a, no sé, cualquiera de las gramíneas que había y que me interesaban, aun cuando no tuvieran cereal, no sé, los dactilos o las avenas. Y un día apareció por la casa un libro, un Bonnier antiguo, no de clasificación, sino simplemente de imágenes, donde me enteré que se podía saber los nombres de las plantas. Y eso para mí fue como descubrir la caja de los tesoros, ¿no? Bien, cuando empecé a enredar con los nidos, nosotros llevamos 25 años en un mismo espacio, una reserva natural privada de la Fundación Tormes, que está en Almenara, en Salamanca, bajo el nombre de Aguazales Joaquín Araujo. Es un centro de educación ambiental, un centro de ecoturismo y un centro de iniciativas y realmente un laboratorio de experiencias que restauramos hace 25 años. Era un paisaje lunar y ahora es un bosque de ribera, un soto ribereño de alta calidad con un gran humedal. A lo largo de esos 25 años hemos aprendido, y yo personalmente he aprendido muchísimo, de dinámica del paisaje y de dinámica de la población de las aves a medida que ha ido cambiando la vegetación. Es decir, cómo la vegetación, a medida que maduraba, a medida que el bosque se estructuraba, crecía el arbolado, aparecía matorral, aparecían las praderas, el conjunto de especies de aves cambiaba de manera, no voy a decir radical, pero sí de una manera bastante amplia. Y todo esto lo empecé a relacionar con la manera en que las aves construían sus nidos. Y entré en un mundo apasionante. Y vais a salir de aquí apasionados y apasionadas. Es decir, daros por perdidos. Bien. Todo nido al final es un herbario. Tenemos un montón de tipos de nidos, terreros, alfareros, fisurícolas, pero me voy a quedar en los que están vinculados a los bosques. Cuando me pidió Carlos que planteara una sesión, dije, pues vamos a hablar desde la mirada de los nidos, vamos a mirar
la calidad de los bosques en función de cómo están elaborados esos nidos. Y se impresiona uno de qué va ocurriendo según va pasando el tiempo y cómo nos vamos encontrando la manera de construirlos. Bien, pues para mí, repito, todo nido es un herbario. Bien, y los pájaros tienen un conocimiento de botánica indescriptible. Empiezo por el nido más complejo, quizás uno de los nidos más elaborados que tenemos en la península y en Europa, que es el del pájaro moscón. Bien, es un nido que tiene una construcción inversa. Normalmente los nidos se construyen de abajo arriba y este nido se termina construyendo de arriba abajo. Es un nido péndulo, normalmente el moscón lo va a hacer sobre una horquilla de sauce o de alguna de las vegetaciones de ribera. A partir de esa horquilla va a hacer un aro y ese aro le va a empezar a dar esfericidad. Eso es una obra de ingeniería indescriptible. Y suspendido en el aire, es trabajo de altura. No tiene prevención de riesgos, todo va por su cuenta. Y los materiales que utiliza están vinculados a los sotos ribereños. Tiene una alta carga en el mes en el que lo elabora, más o menos el mes de marzo, de las semillas del año anterior de las espadañas, pero ese es el momento en el que también los sauces, como veis ahí, que ya empiezan a tener las flores masculinas, en breve tendrán también las femeninas maduras, van a utilizar las semillas algodonosas de los sauces para ir trenzando, para ir cerrando la esponjosidad, la densidad de ese nido, y van añadiendo a las hebras con las que hacen la primera trenza y con las que van generando esa urdimbre con esas semillas algodonosas, van añadiendo materiales de todo tipo. En las investigaciones que se pueden consultar, hay una parte en el interior del nido que está muy cargada de los vilanos de las compuestas, de los senecios, de los dientes de león, de los onchus, es decir, terminan haciendo una cama interior que está relacionada tanto con la confortabilidad como también la calefactación del nido, es decir, que tenga comodidad, pero que el nido tenga un nivel de temperatura que permita la incubación y el desarrollo de los pollos. Digo que este es de los más elaborados, pero no, para mí no es de los más complejos. Bien. Yendo en esta misma línea de nidos singulares, estos son los nidos de los mitos. Los mitos tienen una construcción semejante, pero ya no es péndula. Es una construcción encajada entre ramas o en horquillas de manera estable. Y lo más característico del nido de los mitos es que no lo ves. Es decir, hasta que no estás de frente y terminas viendo una circularidad oscura que es la entrada, tiene tal capacidad de encriptamiento, de ocultación, que te hace muy ingrato muchas veces el tratarlos de encontrar. Yo trabajo los nidos solo en invierno y en otoño, cuando ya hay ausencia de aves, cuando hay ausencia de pollos, es decir, para mí lo que me interesa es la estructura. No sé si en alguna de las imágenes aparecerá algún pájaro, para que veáis que realmente mi interés era botánico, aunque a día de hoy me parece indescriptible la inteligencia de las aves. El hecho constructivo del nido tiene que tener como varias fases. Una es la de estabilización, es decir, la base del nido, que es la que soporta el resto de la construcción. Luego va a haber una capa intermedia que es de aislamiento, que va a tener distintos tipos de materiales. La capa exterior normalmente son leñas más desarrolladas, ramas más duras. En pájaros pequeños, en grandes rapaces, en rapaces medias siempre son leños, habitualmente, aunque puedan meter otro tipo de rellenos. Me voy a centrar en estas aves más pequeñas. Estabilidad, aislamiento. Ese aislamiento se produce con distintos tipos de vegetación y muchas veces con el propio barro que van introduciendo. Y luego en el interior, la copa interior, que está vinculada, como os decía, a esa comodidad del nido. Al final no deja de ser un espacio donde van a estar unos elementos muy frágiles, que son los huevos, y sobre todo los pollos nacientes, que también tienen un grado de fragilidad muy alta. Es decir, la protección está asociada a un montón de factores. Ese nido tiene que estar encriptado, como os decía, tiene que estar oculto para estar protegido de los depredadores. Eso hace que
su manera de ocultarlo en los entornos, o bien sea de manera integradora en el árbol, es decir, que esté oculto, como veremos después, entre hiedras, o esté oculto en una madeja de zarza, o que en un momento dado genere camuflaje. Esa presencia de toda esta capa liquénica que tenéis aquí hace que no se distinga muchas veces del conjunto de la vegetación que hay alrededor. Una de las investigaciones que más me ha sorprendido, os aseguro que hay un montón de grupos de investigación trabajando exclusivamente con nidos, lo cual es muy impresionante. Una de las maneras de ocultación que se basa tanto en este nido como en los nidos de pinzón, hablan de la invisibilidad por la refracción de la luz. Es decir, la luz que reflejan los líquenes implica que la visibilidad se reduzca porque tú ves un vacío. Es decir, tú no ves realmente que ahí hay un cuerpo opaco, sino estás viendo una luz reflejada. Me parece de nuevo un alarde en la evolución, es decir, que estemos ya también trabajando con las propiedades ópticas, en este caso de proteger la descendencia, creo que dice mucho de esa inteligencia. Fijaros que el manejo que tiene la inteligencia de las aves de los bosques no es solo en el espacio, sino también es en el tiempo. Es decir, tienen que controlar, tienen un sistema de información geográfica absoluto, tienen que controlar todo el paisaje que hay, zonas densas, zonas cerradas, zonas abiertas, zonas de pastizal, zonas de pradera, todo eso lo tienen que tener controlado, pero las especies que van a utilizar también las tienen que controlar en el tiempo. ¿En qué momento está semillando el sauce? ¿En qué momento está semillando las compuestas? ¿En qué momento las gramíneas están en un estado óptimo para ser cortadas y llevadas al nido? Es decir, ese nivel de dato, de detalle, cuando lo analizas, te ayuda a entender la complejidad de los ecosistemas. Luego pondré una imagen de una caja nido. Me parece una solución interesante, todos colocamos en proyectos de uno o de otro tipo cajas nido, pero creo que de lo que debemos preocuparnos es sobre todo de que el entorno, el ecosistema, o el cultivo forestal en el que se está desarrollando una población de aves, tenga los elementos vegetales suficientes para que el nido pueda ser estructurado. Por supuesto, todos los recursos tróficos, no voy a eludirlo, pero sí que esas circunstancias que os digo de diversidad vegetal se estén produciendo. Lo que os quiero terminar contando a lo largo de este rato, por un lado, es esa inteligencia botánica, espacial y temporal que tienen las aves, esa necesidad de que el espacio esté en las condiciones oportunas para que los elementos vegetales estén disponibles, ¿bien? Lo cual lleva asociado a que que lo que encontramos en un nido, los elementos que vamos a encontrar en un nido, van a ser un indicador de la calidad del bosque, del entorno forestal en el que se está desarrollando esa ave. ¿Bien? Habrá un tercer factor con el que quiero que os quedéis, pero lo vais a ir notando a lo largo de la sesión. El espacio y el tiempo. Este es el nido de un jilguero, ¿vale? Fijaros que está hecho casi en exclusiva con raíces. Este ya ha pasado por agua. A este le ha caído lluvia, estaba en el suelo, había caído de una hiedra, y una hiedra de las columnares que crecen en álamos que tengan ya unos 20 años, que son estas hiedras de altura que tienen una diversidad espacial interior muy grande. Cuando tratas de ver si en esas hiedras hay nidos, es como cuando eres pequeño, permitirme el ejemplo, y mirabas por debajo de las faldas, ¿no? A ver qué había debajo. Pues aquí miras por debajo de las faldas de las hiedras, ¿no? A ver qué te encuentras. Uno de los detalles es esa facilidad que tienen para encontrar raíces o para, de alguna forma, arrancar parte de los cepellones y utilizar las raíces, que las van a utilizar en fresco para que puedan trenzarlas con facilidad. Todas las plantas, el mes de marzo o mes de abril, que es cuando hacen los nidos, normalmente están frescas, y eso implica flexibilidad a la hora de la urdimbre, porque si no se producirían roturas. A medida que el nido
va avanzando en el tiempo, se vuelve quebradizo y a la hora, por ejemplo, de conservarlos, cuando van perdiendo humedad se va debilitando muchísimo la estructura y la vas perdiendo. Esas raíces normalmente son de herbáceas de múltiples especies, y de nuevo este jilguero, el jilguero en las zonas nuestras normalmente hace 2 puestas, una en el torno de marzo-abril y hace una segunda puesta a mayo avanzado y a junio. Cuando hace el nido, quien tiene las semillas en dispersión es el sauce, que es de los trempaneros, pero en mayo avanzado, quien tiene las semillas algodonosas en dispersión es álamo y chopo. Es con quien remoza el nido cuando va a hacer la segunda puesta. Conocimiento de las especies en el espacio y en el tiempo, que os comentaba. Circunstancias de los nidos para saber si ese nido ha sido utilizado. Normalmente los bordes superiores están romados o tienen excrementos. Es decir, los propios excrementos de los pollos te van a dar una indicación de que ese nido ha tenido funcionalidad. Muchas veces te encuentras nidos que no han tenido uso, bien porque los parentales han muerto, bien porque ese nido ha sido abandonado por distintas circunstancias, o bien porque la puesta no ha terminado siendo fructuosa. Normalmente te vas a encontrar, como os digo, elementos, indicios que te cuentan que ha habido éxito en la puesta. Si no, te vas a encontrar un nido de museo, sin ácaros, limpito, y no tiene, digamos, ningún deterioro. A mí los jilgueros me impresionan muchísimo por esa facilidad. Son, como sabéis, grandes amantes de los cardos, ¿no? Ese nombre de darle de cardelinas, y de esos cardos también sacan muchas veces esos vilanos, ¿no? Realmente sería la Cypsela, que ese nombre botánico me encanta, que es solo la parte ya de los elementos del vuelo. Bien. Claro, si el bosque tiene estructura, es decir, si el bosque es un bosque que va madurando, que se va estructurando, a la hora de evitar los depredadores, o escondes el nido o lo proteges. Si el bosque es más cerrado, como es este que os decía, este es un nido de mirlo, los dos son nidos de mirlo. En el de la izquierda lo ha colocado dentro de una columna de hiedra. Desde fuera es muy complejo verlo, tienes que tener intuición o haberlo visto durante la primavera, entrar y salir, y luego cuando llega el otoño y el invierno ir a ver si sigue allí. Ese tipo constructivo es uno. El nido del mirlo hace una parte exterior totalmente de palos cortos, 7-8 centímetros, a veces leñosos. El medio va a meter barro, pero no lo recibe como si fuera la llana de un albañil, sino que lo mezcla con otros materiales, digamos, más menudos, y ya en el interior es donde va a colocar pues herbáceas fundamentalmente y muchas veces algo de plumón, ¿vale? Pero cuando el bosque es abierto o el nido es accesible, esto a mí me deja descolocado. Lo protegen con arbustos espinosos. Bien los toman del entorno o bien los llegan a cortar. Es el caso de zarza, es el caso del escaramujo, de la rosa silvestre, de los bruños, es decir, ¿cómo se llaman los bruños? De los endrinos, el majuelo, todas estas espinosas. Y esta es la vista cenital de un nido, o sea, la foto está sacada desde arriba, y como veis, lo tiene completamente acorazado. Llegar a ese nido no solo implicaba que la parte de la copa, del ojo de buey, ¿no? de esa entrada, tuviera toda esta protección, sino que en toda la zona de acceso tenía un entramado espinoso que hacía complejo el que cualquier depredador, un bisón americano de los que rondan por desgracia en los ríos, o una jineta, una guarduña, pudiera acceder a él. Me sorprendió. El caso es que empecé a investigar y me di cuenta que cuando los pueden esconder, los esconden y no invierten energía y tiempo en protegerlos, pero cuando quedan demasiado abiertos se repite esta pauta. Y esta pauta se repite en bastantes especies. De nuevo, en ese bosque tenemos que tener matorral espinoso que permita proteger los nidos. ¿Bien? Me estoy pegando todo el rato con el mando. Fijaros, el tamaño del nido del mirlo
es muy parecido al del zorzal. Tienen, digamos, un diámetro semejante. En los nidos nos vamos a encontrar nidos de pájaros menudos, tipo gorrión. Por debajo del gorrión estaría verdecillo, chochín, ¿no? Los pájaros, digamos, ya de cierto porte, que serían mirlo, sería zorzal y todos los que tienen, digamos, ese tamaño medio. Iríamos luego a un tamaño ya de paloma, ¿no? de un ejemplar de más masa, y luego ya desde ahí casi saltaríamos a las rapaces, en el que ya son plataformas. Fijaros que tenemos nidos totalmente diferenciados por tanto el lugar de ubicación como por el material de construcción. Tenemos los chorlitejos, los chorlitejos que lo están haciendo en las arenas, que antaño me contaba un pescador portugués en la playa de Mira, que cuando recogían la pesca con los bueyes tirando de las barcas, como esas góndolas que aparecen muchas veces en las zonas de Aveiro, que era el mismo tipo de barca, los chorlitejos hacían los nidos en las huellas de los bueyes que tiraban de los barcos. O sea, habían dejado una oquedad y ahí colocaban el nido. Tenemos nidos de piedrecillas, como son los de las collalbas de collalba negra. Tenemos los nidos soterrados, como son los de los aviones tapadores, martín pescador, abejaruco. Tenemos nidos fisurícolas, los vencejos, son claros ejemplos. Tenemos los nidos alfareros, a mí me gusta definirlos así, pues golondrina dáurica, avión zapador, avión común, avión roquero. No nos tenemos que quedar solo en el nido de Nestlé. Me refiero que Nestlé, su logotipo, es un nido. Si veis la evolución de ese logotipo, es muy singular y es lo que significa Nestlé, que yo me enteré investigando en esta línea. Llamativamente, porque bueno, tampoco se caracteriza esta marca por, no sé, conservar demasiado los entornos. Volvemos al zorzal. El zorzal hace un tipo de construcción semejante, pero en su caso el barro está recibiendo el interior. La hembra va aportando el barro y hace un tapial. Hace un tapial y utiliza el pecho como si fuera una llana. Es decir, va girando en forma de compás y en ese giro en forma de compás lo que termina generando es una superficie plana. No es como en el caso de la urraca o en el caso que os decía del mirlo, que muchas veces el barro está integrado dentro de la estructura media. ¿Bien? Esto es sorprendente porque hace que el nido no sea flexible, no sea crecedero. Daros cuenta que cuando los parentales están haciendo el nido tiene un tamaño. Cuando están los huevos, bueno, más o menos se mantiene el tamaño, pero cuando nacen los pollos y empiezan a coger volumen, aunque estén tan solo 15 días, el nido tiene que tener un poquito de flexibilidad, ampliarse, y hay nidos que modifican hasta 2 y 3 centímetros su diámetro debido a esta necesidad de espacio. En el caso del zorzal tiene que tener, digamos, un cálculo exacto del espacio, porque luego no lo va a poder modificar. Trabajando con los nidos, pues en ocasiones te encuentras elementos que no eres capaz de explicar, lo cual es gratamente misterioso. ¿Bien? Como el que en un nido de zorzal aparecieran unas pinzas de cangrejo americano. Pues a día de hoy la explicación es para mí un poco compleja. El zorzal es bastante frugívoro, aunque también para comer tiene una alimentación insectívora, pero no sé qué sacaría del cangrejo americano para que termine ahí. Puede que lo haya transportado otra especie, otro ser vivo, pero bueno, siempre te quedas ahí rondando la interpretación. ¿Cómo me he planteado yo esta manera de conocer los nidos, ¿no? Como os decía, desde el punto de vista botánico? Pues uno ha sido con esa experiencia que os contaba de 25 años en este espacio natural que hemos generado, y a partir de lo que yo conocía empecé a consultar trabajos de investigación de distintos departamentos en el nivel internacional, donde contrastaba lo que yo conocía, había experimentado y había visto con informaciones que ellos descubrían y que iban de alguna manera añadiendo a ese conocimiento que ya tenían. Quizás una de las especies que a mí más me ha llamado la atención ha sido las currucas.
Las currucas hacen un nido muy sencillo, en este caso es curruca capirotada, y el nivel de precisión en el lenguaje que tienen, sobre todo en el ámbito anglosajón y americano, a la hora de darle nomenclatura a los tipos de nido es muy llamativo. Los nidos de las palomas son nidos en celosía. Te das cuenta que las palomas torcaces hacen una plataforma de palos, ¿no?, que parece más un micado que una estructura estable, y son súper estables. Tienen una urdimbre muy bien cerrada. Este nido normalmente se llama en filigrana porque es un nido de componentes muy finos, y además que lo puedes ver al trasluz. Al trasluz tú ves lo que hay detrás. Esa visión al trasluz está relacionada con la visibilidad de los parásitos por parte de los parentales. Es decir, si hay parásitos en el nido, el ave es capaz de localizar los parásitos y sacarlos fuera. Este es uno de los trabajos más específicos que me he encontrado. Pero también se da la circunstancia de que a este nido lo llaman de largueros en bisagra. ¿Y por qué lo definen así? Porque terminan definiéndose ángulos muy marcados en determinadas zonas del nido. Cuando tú ves un nido cerrado, existe una circularidad en los materiales, existe un arqueado. Aquí ves que tienen ángulos, es decir, que la gramínea quebradiza ha partido y ha generado un ángulo. Esas especies las puedes llegar incluso a identificar. Es decir, tú puedes conocer que los materiales más finos son de un tipo de gramínea, que son las airas, que muchos reconoceréis porque es con los que se hacían las escobillas, los baleos, de limpiar la ceniza en las chimeneas de las casas, la ceniza fina, el baleo, la ciacina, que también es como se llama, Saira calophyllea, un tipo de gramínea. Esa gramínea fina está más hacia el interior, y hay gramíneas más gruesas, como pueden ser los dactilos, el Dactylis glomerata, que es una de las especies más alergógenas, que tiene el tallo más grueso, pero que también termina siendo quebradizo. Las gramíneas a la hora de construir son más quebradizas, las herbáceas muchas veces, que no sean gramíneas, son más flexibles. Eso es lo que termina generando esos ángulos, esos pliegues en cada uno de los nidos, y que te permite la identificación. Os cuento estos detalles porque a la hora de identificar los nidos no siempre das con la especie, porque es que hay nidos que son muy semejantes, pero hay detalles en los que poco a poco vas aquilatando, vas calibrando de qué especie puede ser. Para empezarlos a conocer, lo único que se me ocurrió, y fue todo a través de un libro relacionado con el arte y los nidos, fue acudir a manuales ingleses de principios de 1900. Encontré uno en 1904 y uno en 1913, maravilla bibliográfica, o sea, libros que según los abres te están oliendo a biblioteca y a pasado. Uno de ellos ya tenía fotografías, y cada fotografía estaba protegido con papel de Biblia, papel vegetal, para que esas fotografías no se perdieran, y evidentemente con muy buenas ilustraciones y con un nivel de detalle muy bueno. Creo que en España la persona que más ha podido hacer ese detalle ha sido Alfredo Noval, el ornitólogo asturiano histórico, que da un nivel también de precisión en la manera de construir los nidos muy, muy interesante. A medida que te vas haciendo como bibliografía, empiezas a aprender más cosas. ¿Y por qué os estoy contando toda esta prosopopeya? Porque en ocasiones encuentras nidos no hechos del todo. Este es un esbozo de nido. ¿Lo veis que es un esbozo? Y hay nidos que están un poco más elaborados, pero que eres consciente que sobre ese nido no puede haber vida, o sea, no puede soportar vida. Consultando, y esto es de hace 2 meses si llega, me enteré que la curruca, el macho, llega a hacer 4 o 5 esbozos de nidos y termina eligiendo uno, la hembra, que es el que termina el macho. Ocurre lo mismo con el primero, con el pájaro moscón. El pájaro moscón hace 3 esbozos de nido y solo uno de ellos es el que termina el macho. Y termina muchas veces robándose su propio material, es decir, que el material que ha ido depositando en esas pruebas lo utiliza y lo termina de montar. Aquí, de los que la hembra considera, o el que considera que puede ser más estable, más protegido, es el que termina desarrollándose. A veces terminas viendo nidos donde no los hay. Es decir, los arrastres en las riberas
de hojas que quedan péndulos y dices, ahí hay uno, y te das cuenta que no, que es un cúmulo de hojarasca. Llega a ser una obsesión, por eso os digo que tener cuidado, porque es preocupante. Pero luego sí empiezas a rastrear, ¿no? A rastrear cómo se ha podido producir toda esa construcción. Fijaros que aquí no nos encontramos protección propia del nido, sino que es el entorno, porque están metidos dentro de zarzales, los que están protegiendo la estructura. Esto es una secuencia de un montón de nidos que nos encontramos en las hoces del Duratón, todos a un metro del suelo, pero que estaban muy defendidos por toda esa estructura espinosa. A la hora de colocar un nido, un ave, que lo hace de manera intuitiva, evidentemente, no lo puede colocar demasiado alto porque es muy accesible a los depredadores, no lo puede colocar demasiado bajo exactamente por lo mismo, no lo puede colocar demasiado exterior por una tercera situación semejante, pero tampoco lo puede meter demasiado dentro porque le dificulta la entrada y la salida. Es decir, tiene que estar en el lugar justo en el momento preciso. Y eso hace que a la hora de educar la mirada, a la hora de educar el ojo para buscarlos, tengas ya como una especie, ¿os dais cuenta? Perdonad el ejemplo que es hiperchorras, cómo veía Terminator, que esa imagen de pantalla que le van saliendo datos y él va viendo la realidad pero le van saliendo datos y tal, pues terminas haciendo algo semejante, es decir, tienes tu visión y tu visión se va cruzando con datos de manera intuitiva, pero vas interpretando alturas, profundidades, boscaje, es decir, todo eso tiene que irse cruzando. En los bosques de ribera serranos se da este tipo de nido de mirlo acuático, hecho enteramente de musgo. Samuel, Sánchez Cepeda y Carmen tienen varios nidos de mirlo en una misma posición, en un mismo lugar, en un salto de agua. Muchas veces colocan el nido debajo del salto de agua, es decir, debajo de una cascada. Es alucinante. Y este es uno de esos nidos de los que tienes predilección porque está en nuestro pueblo de adopción, que es San Martín del Castañar, en la Sierra de Francia. Está en el arroyo, bueno, en el río Francia, pero está en un topónimo que se llama el Cauzo de la Mierla. ¿Cómo puede ser que un topónimo figure en un plano topográfico y que a día de hoy, en ese mismo sitio, todos los años se siga reproduciendo los mirlos? ¿Cómo no te vas a enamorar de ese lugar, no? Y este es uno de los nidos, yo creo que ya tenía 2 años desde el abandono. Para mí son nidos de agua, porque están rezumando constantemente agua. Están colocados siempre expuestos en un cortado, de tal manera, o debajo de una cascada, de tal manera que los pollos, cuando van a empezar a volar, cuando están musculando, si tienen alguna caída, caen al agua y pueden volver a salir. Cuando tienes paciencia y te dedicas a observar cómo actúan, yo recuerdo un nido en un pueblo que se llama Francia, en Portugal, en el que debajo de una cascada estaba entrando y saliendo constantemente la hembra, pero ya había algún volandero que estaba en los laterales y tenía muchísima facilidad para que cuando caía, porque no tenía equilibrio inestable, volvía otra vez a engancharse a una de las ramas de sauce, trepar y volverse a colocar otra vez en un lugar de ceba. Este está colocado en una caída de una pared que cae directamente a ese cauzo de la Mierla, ¿vale? Fascinante, absolutamente fascinante. Os voy a dejar con un misterio, a mí me gusta dejar misterios en las sesiones. Un día hablando con Araujo, con Joaquín, que tengo una gran amistad con él, me contó cómo habían grabado el nido de mirlo acuático en El hombre y la tierra. Tuvieron que montar todo un artilugio para aquella época para poder sacar esa imagen dentro del registro de una pesquera, de una mini central, bueno, de un molino de la luz, de los de antes, y tiene toda una prosopopeya de nuevo, todo un relato el cómo lo grabaron. Y esto lo narré en un texto del Bosque Habitado, en la sección que hago que se llama Cuaderno de Nidos. Lo tenéis disponible en Facebook, buscáis Cuadernos de Nidos, Nidos de Mirlo, y ahí aparece contado el relato. Me gusta también poner deberes, ¿vale? Para que luego nos vayáis como diciendo, bueno, no hay nada más que hacer. Bien, nidos de mirlo. Todos estos nidos de musgo tienen como agrupaciones, ¿no? Los chochines
es que también me acuerdo, es que cuando veo determinados nidos siempre me acuerdo de Samuel y Carmen, tienen una finca de las emocionales que llevan con el mismo tratamiento cultural desde hace decenas de años en la Garganta de los Infiernos en Cáceres, y ese mantenimiento del paisaje con usos tradicionales facilita que exista mucha nidificación. Los chochines van a buscar siempre huecos, hacen un nido que tiene una alta carga de musgo, tiene más elementos, pero estos son oquedades, coqueras, en zonas de caliza que han sido de alguna manera erosionadas por el agua. Nos hemos encontrado nidos de chochines, bueno, en el pesebre que le tiene montado Samuel a las burras, en un alero. Nos hemos encontrado nidos de chochín en un resorte formado por una corteza que se ha arrancado un poquito de un castaño y que ha quedado una repisilla, ahí metido un nido de chochín. En 3 ramas en equilibrio completamente inestable, en un castaño centenario en la Sierra de Francia. En un arbusto de Genista falcata, de espino merino, de esta altura, que había tenido un crecimiento completamente combao, y ese chochín había hecho el nido en la oquedad de la comba, por el interior. Claro, la Genista falcata tiene una estructura espinosa y era casi imposible acceder al nido. Lo complicado que veíamos era cómo accedía el propio chochín al nido. Bien, fascinante. En una topera reutilizada como nido. Yo ese día, claro, no entendía que un agujero, que era una topera, sonara a trinos, porque estaban pillando los pollos, y ya me retiré porque me la encontré de casualidad y vi que entraba y salía un chochín. Bueno, pues la capacidad de adaptación es tremenda. Pero también lo que nos está diciendo es que tienen que existir todos estos microhábitats para que se puedan desarrollar. Reyezuelos, de los nidos más bonitos. Esto es un reyezuelo en un hayedo en León, pero nos encontramos muchísimos nidos de reyezuelos, por ejemplo, en Azores, no, en Madeira. En Madeira era un pájaro que hacía los nidos de una manera muy visible en estos bosques de pluvisilva, de laurisilva, perdón, en este caso. También estas preferencias que tenemos. ¿Cómo vamos de rato? ¿Y 10? Y 10, perfecto. Tengo para estar 4 horas hablando de nidos, es decir, me he hecho una autopoda de vamos a centrarnos, no te pierdas, porque si no puedo tirarme toda la mañana, lo cual es bueno si estáis vosotros ahí sentados, si no sería un monólogo. Y como decía Les Luthiers, si habla uno solo es un monólogo, si hablan 2 es un biólogo. Pues prefiero que seamos biólogos todos, ¿vale? En el caso del pinzón, de nuevo hace ese cestillo muy complejo. Me parecen estos nidos más complejos que el que veíamos en primer lugar, ¿no? Que ese nido péndulo del moscón. Y aquí destaca esa cuestión de la elección de los líquenes, de esos líquenes incrustados en las rocas, que aportan un nuevo material de hilazón dentro de todas las herramientas que utilizan los pájaros. Los pájaros utilizan muchísimas telas de araña, muchísimas. Como veis aquí, como veis aquí esta tela de araña la había colocado adrede para acordarme de que tenía que hablar de las telas de araña. Estos son los elementos que te pones tú para que no se te vaya el hilo. Utilizan telas de araña de este tipo, telas de araña densas, no las geométricas. ¿Os dais cuenta de las telas que son muy geométricas? Las pueden utilizar, pero le interesan estas porque le van a generar mayor capacidad de urdimbre, mayor adherencia, ¿vale? El esfuerzo es menor porque van a recoger con muchísima facilidad. Daros cuenta que todas estas telas de araña también tienen sustancias pegajosas que permiten que a la hora de hacer sobre todo la parte media del nido exista más opacidad, que quede mejor trenzado. Pero en este caso utilizan las puestas de las arañas, las pupas, para hacer una especie de velcro. Una parte sería este líquen incrustante, crustáceo, ¿no? Otra parte sería la pupa, que se serviría de adherencia, y luego está la propia estructura del nido.
Es decir, dependiendo de lo que vayan a unir, utilizan una parte u otra. De nuevo, es maravilloso. En una exposición que hemos montado sobre las aves de las reservas naturales fluviales, encontramos una imagen de un petirrojo que llevaba en el pico una pupa de araña con este fin. También los petis utilizan líquenes en la manera de encriptar los nidos. Este es otro también de los nidos que muchas veces refleja la luz y que, dependiendo del ángulo, no eres capaz de ver el nido, pero por la reflexión de la luz, no solo por la capacidad de camuflaje. Nos lo encontramos en el Alto Tajo, restaurando un espacio minero en Peñalén. Dentro del trabajo de restauración de paisajes, nosotros trabajamos con paisajes altamente degradados, fundamentalmente de graveras y canteras, y eso hace que a la hora de reconstruir el ecosistema, de volverlo a iniciar, tengas que pensar todo esto. O sea, nuestro planteamiento de revegetación está orientado por completo a la refaunación. Entonces, si yo quiero que haya mirlos y zorzales, sé que tengo que plantar matorrales de frutos carnosos, pero a la vez sé que tengo que tener zonas con determinado tipo de herbáceas, tipo praderas, que permitan generar todas esas urdimbres. En trabajos de campo hemos aprendido que una de las maneras de atraer zorzales es plantar hinojos. Los hinojos atraen a muchísimos caracoles, es una especie que es atractiva para los caracoles. Donde hay caracoles ahí termina habiendo zorzal, ¿no? En este caso lo descubrimos porque nos encontramos una escombrera de zorzal debajo de toda una plantación de hinojos, bueno, una zona de pradera de hinojos. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza, que ahora pomposamente los humanos decimos, son todas esas soluciones que la evolución ya ha probado desde hace millones de años y que nosotros atisbamos simplemente, pero que creo que es necesario extraerlas para que esas restauraciones realmente sean el reinicio, el reset de un ecosistema que en un momento dado ya pueda funcionar por sí mismo y que no tengas tú que estarlo impulsando constantemente. Creo que es necesario no solo analizar, descubrir todos estos detalles de los funcionamientos, sino compartirlos, que es lo que solemos hacer dentro de nuestro equipo. Bien, entonces, cuando restauras un paisaje y al cabo de 4, 5, 8, 10 años, dependiendo si estás en País Vasco, estás en Málaga, ves los primeros nidos, ese es el punto que te dice que el recorrido se está haciendo de manera correcta. En ese humedal del que os hablaba, que restauramos hace 25 años, para nosotros los dos primeros indicadores de que algo estábamos haciendo bien fue la primera vez que nidificó aguilucho lagunero y nidificó garza imperial. O sea, fue como dos indicadores de creo que vamos por buen camino. Bien. Dentro del ámbito forestal, y me alegro que interviniera antes Olga, siempre se ha pensado que los pícidos, los carpinteros en sentido amplio, podían depredar, permitirme la expresión, sobre los cultivos forestales de chopo. Y de hecho una asociación de propietarios forestales encargó un estudio para conocer el nivel de impacto de pito picapinos, pito real ibérico, pico menor, sobre los cultivos de chopo. Lo que terminó demostrándose fue esto. No sé si lo veis. Esto es un Fomes fomentarius, un yesquero, ¿vale? Y esto es una oquedad, una entrada de carpintero. Lo que se vio es que los cultivos forestales, fundamentalmente de chopo, que estaban sobreinundados, estaban sobreregados, terminaban generando un nivel de micosis, de entrada de hongos altísima, que degradaba la madera. Al degradar la madera, los pícidos lo que hacen con ese repiqueteo es probar la densidad de la madera para ver si pueden trabajar con mayor o menor dificultad. Y donde existía mayores niveles de riego, mayor nivel de hongos, era donde había mayor población de pícidos. Es decir, lo que identifica una presencia masiva de pícidos en un cultivo forestal de chopos es una mala praxis. Y no al revés, lo cual pues a nosotros nos ayuda a que se entienda, en este caso, los pícidos como un indicador y no como un problema. Bien,
Por eso os decía desde el principio que los nidos nos terminan dando señales, índices de la calidad de conservación de un determinado ecosistema forestal, de un determinado bosque, pero también de los propios cultivos forestales, ¿vale? Los pícidos son alucinantes, la capacidad que tienen para trabajar en los entornos es increíble, llegan a hacer hasta 3 pruebas de, nunca mejor dicho, de sonido. Si estuviera aquí Carlos Reita estaría encantado. Hacen pruebas de sonido porque literalmente lo que están haciendo es repicar sobre el tronco para ver cómo suena y en función de ese sonido intervienen, es decir, perforan o no. Cuando empiezan a perforar, ven si esa madera va a ser más difícil de trabajar o no. Cuando te encuentras una oquedad en uno de estos troncos, pero que simplemente tiene la entrada, y es como una entrada de embudo, y está todo su interior desflecado, es que solo ha sido una prueba. Cuando tienes una entrada un poco más profunda y todas esas paredes ya están limadas, es decir, que ya no tiene esos flecos, es que tiene mayor seguridad. Cuando ya encuentras el hueco por completo, pues evidentemente es que se está produciendo, pensé que tenía otra imagen más, se está produciendo ya la cría. No dejan cerrar los nidos que han abierto, que simplemente han abierto, no los dejan cerrar de un año para otro. Sabéis que el árbol, a medida que crece, va a ir generando una cicatriz que va a ir terminando de comprimir, ¿no?, toda la entrada y desaparece, se queda como un ombligo en la rama. Pues los pícidos tratan de conservar nidos abiertos de esta manera para que los trabajos de un año para otro sean menores. Hay un caso de pito real de un grupo de investigación japonés en el que descubrieron que un grupo de pícidos había mantenido durante 14 años abierto un mismo hueco en el mismo bosque a lo largo del tiempo y dentro de un grupo familiar. Yo la interpretación que encuentro es que ahí ya hay una transmisión cultural de ese hueco hay que mantenerlo abierto. No tenía mayor interpretación porque lo podían haber abandonado perfectamente. Es curioso que en los lugares donde existe unas temperaturas más bajas, los nidos de pícidos, y generalmente el resto de los nidos, pero los nidos de pícidos, están todos orientados al sur-sureste, que es la manera en la que siempre entren los calores, ¿no?, la radiación desde primera hora. Y a medida que te desplazas hacia el propio sur, ya es indiferente la orientación. Cuando estuvimos en el confinamiento, dentro de la finca que os decía de la Fundación Tormes, teníamos todo el tiempo del mundo y fue cuando descubrí que todos los nidos de nuestro bosque de ribera, todos estaban orientados al sur-sureste, ninguno estaba orientado al norte. Voy a seguir, ahí veis un nido que ciertamente ya empieza a cerrarse. Estos huecos muchas veces son aprovechados por carboneros, por herrerillos, por estorninos, hasta que terminan ya de cerrarse. Gran parte de estas aves no vuelven a utilizar los nidos al año siguiente por los problemas de parasitismo. Suelen abrir huecos nuevos porque energéticamente o sanitariamente les genera mejores resultados. Lo de yo soy yo y mis circunstancias, y si mis circunstancias cambian, yo cambio con ellas. Esto es orteguiano total, Ortega y Gasset. Y este es un ejemplo de una secuencia de 14 nidos de verderón, verdecillo y jilguero, colocados todos orientados mirando hacia una carretera a 1 metro de altura. Son todos habitantes de los negrillos que rebrotan en los bordes de las carreteras, de los antiguos olmos, de las antiguas olmedas, y no me costaba interpretar el porqué. Y lo aprendí por un perro que en un momento dado cruzó la carretera y que casi lo atropellan. ¿Cómo se estaban defendiendo estos nidos, estas especies de los depredadores? ¿Por qué estaban esos nidos a 1 metro? Porque el coche que mata también defiende. Es decir, el tráfico que tenía ese espacio hacía que los depredadores difícilmente con esa orientación entraran a alimentarse de los pollos o de los huevos. Y los parentales estaban entrando por detrás. Todos tenían la orientación directamente hacia la cara de la carretera. Y aquí ya empezamos a ver que estos nidos tenían proximidad a entornos rurales. En el momento en que en un nido empiezan a aparecer cuerdas de alpaca, empiezan a aparecer hilos de tela, empieza a aparecer celulosa, todo esto
dentro de un bosque lo que nos implica es que existe residuos sólidos urbanos en el entorno. La transformación que están sufriendo los nidos en los últimos 10 años es tremenda y la integración de todos estos residuos empieza a ser, digamos, alarmante. Y también algunas bastante singulares y chocantes. Utilizan muchísimo, todo lo que permita hilar. Fijaros, desde los abrefáciles de las galletas, ¿vale?, o los abrefáciles de los paquetes de tabaco. Todo eso te encuentras en un nido cuando vas analizándolos. En el caso de las cigüeñas, una de las mayores causas de mortandad, sabéis que las cigüeñas meten de todo en el nido, sacos de pienso, de fertilizantes y por desgracia muchas cuerdas de alpaca. Las cuerdas de alpaca son terroríficas. En el medio rural existe mucha costumbre, cuando ya la cuerda no se utiliza, hacer una madeja y colgarla dentro del coto del puntal de granito del alambre de espino, para poderlas utilizar o dejarlas allí. Los pájaros las desflecan y terminan elaborando parte de sus nidos con todo eso. Nosotros hemos encontrado nidos de gorrión o de mirlo hechos enteros con el desflecado de las alpacas. Pero las cigüeñas se llevan las cuerdas enteras, las integran dentro del autimbre y cuando los pollos están empezando a muscular y a ejercitar las alas y empezar a ser volanderos, muchas veces se quedan enreatados con las cuerdas y terminan muriendo en el nido por inanición o terminan cayendo y se quedan colgados. Y evidentemente no sobreviven. Algo tan sencillo como retirar las cuerdas de las alpacas del entorno, en la medida de lo posible. Y la otra causa de mortandad en muchos cigüeñinos es la presencia de gomas elásticas. ¿Te das cuenta que ahora los puerros vienen con gomas elásticas? Pues muchísimas de esas gomas están disponibles en el entorno y los cigüeñinos las ingieren y les provocan asfixias, no son capaces de expulsarlo. Lo que nos encontramos en un nido no solo nos cuenta de cómo viven las aves, sino también de cómo mueren. Esto es una anécdota que me encanta y es el hurto de ramas de una cigüeña en uno de los nidos de los dominicos en Salamanca. Esta cigüeña estaba hurtando las ramas del nido de al lado. Cada vez que los parentales marchaban a la ribera a coger ramas, estas no se movía de allí y cuando veía que no había nadie se iba al nido, cogía las ramas que le interesaban y ya las iba colocando. En todas las especies están o los muy inteligentes o los muy vagos. Ahí hay un término medio que no terminamos de definir. De las especies que más me han impresionado por haber visto comportamientos singulares, las palomas torcaces, en el caso de Salamanca, en la ciudad no existían, teníamos las bravías, las que teníamos en las dehesas han colonizado la ciudad, han desaparecido las bravías, es muy difícil que veas ya una bravía en la ciudad. Esto ha ocurrido en los últimos 10 años y con estas hemos podido entender cómo ellas construyen los nidos. Ellas son capaces de testear las ramas, traía vídeos pero no los voy a poner por no delatarnos, van trepando por las ramas, las van doblando y así testean si las pueden tronchar o no. Las que tronchan bien, dejan caer el palo, siguen la siguiente rama, flecha pero no troncha, la dejan, troncha, y de las que hay abajo van eligiendo y se las suben al nido, ¿vale? Cuando tienen un montón de ramas, de restos de poda de un jardinero o de un trabajador forestal en el suelo, hacen el mismo testeado pero directamente en el suelo. Lo van picando, la doblan la rama, si ven que dobla bien o que ese material le interesa, la utilizan, y si no directamente la lanzan fuera y siguen con la siguiente. Ver estos comportamientos para mí son todo entre un lujo y toda una emoción, ¿no? Es como un pequeño documental de la 2 para ti solo. Mirad, esta era la diapositiva que no encontraba antes, ¿vale? Ese es el interior de un nido de pícido. Voy acabando con las perversiones, aunque acabaré de manera positiva, ¿vale? No quiero acabar con la crítica. Para mí una de las mayores perversiones es que uno de esos nidos en hamaca hermosísimos de las sauropéndolas, que tienen también una manera de trabajar, que son auténticos artesanos, auténticos tejedores, siempre en esas ramas en Y, donde tiene una hilazón en las zonas laterales, genera con hojas planas de herbáceas la cama, la cuna, ¿no? Y luego le va dando toda esa densidad, pues en este momento nos estemos encontrando con estos nidos hechos con cuerdas de alpaca
hechos con los sacos del pienso, los sacos de los fertilizantes, y en una zona en concreto, con Fidel Arco, uno de los ornitólogos de Toledo, me mandó imágenes de nidos de oropéndola en la ciudad, en las zonas de ribera y jardineras de la ciudad, hechos directamente con bolsas de plástico. Es decir, esta cama, esta cesta, era una bolsa entera de plástico. Fijaros eso que significa en el nivel de microplásticos que están ingiriendo las aves, pero también en el nivel de temperaturas que adquiere el nido. Meteros dentro de una bolsa de basura, os ponéis debajo de un árbol y a ver cuánto tiempo aguantamos todos. Es decir, esta es la realidad. Estos dos nidos me los pasó Talagón, que es uno de nuestros mayores especialistas en lobo, de nidos, por desgracia, encontrados en la zona de los Arribes, que, como veis, esta urbanización de los nidos no se está produciendo solo en el medio urbano, sino que se está produciendo también en el medio rural, y es un serio problema. Las urracas y los córvidos están dando la vuelta a esta circunstancia. Fijaros que las urracas, cuando son jóvenes, normalmente hacen solo una cesta, van a hacer el abovedado cuando ya tienen cierto recorrido. Estos nidos van creciendo con el tiempo, además son los que, cuanto más grande, más sitio reproductor tienen y mayor enfrentamiento entre machos va a generar. Y toda esta parte de la bóveda está trabada con arbustos espinosos, de nuevo para protegerlos. Sabéis que son seres inteligentes. Bueno, pues a día de hoy son seres, para mí, ya de quitarse el sombrero. Esto es un equipo de la Universidad de Amberes que ha encontrado nidos de urraca elaborados con los disuasores de pájaros que colocamos en la arquitectura brutalista, en esta arquitectura de disuasión. Es decir, se dedican a arrancar los pinchos de los aleros y de los alféizares de las ventanas y con eso construyen su nido. Se ha encontrado ya en distintas ciudades europeas y estamos a esto de que aparezca una imagen en España de un nido de este tipo. No sé cómo interpretarlo, o sea, lo digo de verdad. Por un lado, elogio a su inteligencia, por otro lado, una tristeza tremenda, ¿no?, de encontrarse con esta situación. Este es uno de los ejemplos o metáforas que quería utilizar para que entendáis la necesidad de que los ecosistemas estén bien conservados, que los parques y jardines en pueblos y ciudades estén bien conservados, que los entornos dispongan de estrato de arbóreo, estrato arbustivo, herbáceas, pastizal, zonas abiertas y zonas cerradas, para que las aves puedan construir sus nidos de la manera correcta y no terminamos viendo estos Frankenstein, ¿no?, que terminan siendo un indicador bastante triste. Dentro de la tristeza, segunda perversión, la construcción de nidos de gorrión. Esto es de una universidad mexicana, pero esto sí que ya ha pasado a España. La utilización de filtros del tabaco para aislante en los nidos, pero también como antiparasitario. Sabéis que el tabaco tiene más de 30 sustancias tóxicas y uno de los estudios que demostraron este equipo de México es que los gorriones estaban utilizando las colillas también como forma de eliminar ácaros, garrapatas y pulgas. Es un estudio muy interesante de cómo lo descubrieron, de tal manera que en un sitio donde colocaron garrapatas de verdad, garrapatas muertas y sin garrapatas en 3 tipos de nidos distintos, y solo en el nido de garrapatas vivas es donde encontraban la mayor concentración de colillas de tabaco. En Ciudad Rodrigo, en Salamanca, una amiga, poeta, Aida Costa, me mandó hace poco un nido de pardillo con filtros de tabaco, ya aquí en nuestro país, ¿vale? Sí, estas cosas de la vida. A día de hoy, los bosques de ribera han cambiado tanto por la regularización a costa de los pantanos que ya no tenemos esos taludes naturales derivados de las subidas y bajadas del agua, sino que gran parte de los nidos de avión zapador se han aclimatado a las graveras, a las explotaciones de áridos y normalmente a los frentes de explotación. Esto es un trabajo que tuvimos que hacer en una gravera y que luego lo hemos extendido a España y a parte de Europa, de construir taludes artificiales para la nidificación de avión zapador. Es decir, la disponibilidad de áridos es total, hay que hacer una granulometría determinada para que puedan entrar a nidificar, y lo que es tremendo es que encontrarte una población de avión zapador en un hábitat ribereño a día de hoy es bastante complicado. Es más fácil encontrártelo en este entorno de cortados de taludes.
Vale, quería saber cuánto me quedaba. Os invito a que conozcáis también dentro de estos entornos de ribera los nidos de los carriceros. Son nidos cesteros, muchas veces hechos simplemente con un único material, que es el propio carrizo, con una colocación además muy determinada, ni muy dentro ni muy fuera del carrizal, y lejos de perchas donde puedan colocarse los cucos, porque son capaces de parasitar con mucha facilidad los nidos de los carriceros. Podría tirarme media hora hablando de los carriceros. Seguimos avanzando. Los nidos no siempre pierden la utilidad cuando caen. Este es un nido de epícido utilizado por una madriguera, como madriguera por unos ratones en un castañar. Es decir, una vez que cayó el árbol volvió a tener vida y tenían allí su despensa. Fijaros la presencia de restos de grandes árboles en el bosque, la utilidad que siguen teniendo. Quiero que nos quedemos con ese mensaje que os decía, de hablar de la inteligencia de las aves, de sus conocimientos botánicos excelsos, que yo creo que en este rato los habéis comprobado, de la necesidad de que el entorno natural, el hábitat en el que estén en las mejores condiciones posibles. Los materiales de construcción del nido nos indican, como os decía al principio, la calidad de ese entorno. Y dentro de las labores de comunicación, este es el trabajo que hago para el Bosque Habitado en Radio 3, es el cuaderno de nidos, donde todo lo que voy descubriendo, tanto en campo como en las investigaciones, lo voy narrando como microrelatos, lo voy contando para poderlo compartir. Estos son los cuadernos de campo. Estos nidos tienen una historia muy, muy bella, pero no os la voy a contar y os voy a dejar con las ganas. Y por último, algo que sí quería, como tercer mensaje, al margen de estos dos que he dado, es que no os olvidéis que la contemplación de la naturaleza no es un hecho pasivo. La contemplación es un hecho activo y reflexivo, que es a través del cual aprendemos, que es el que os he ido contando, pero también es un hecho estético. Es decir, creo que los nidos son una de las más hermosas creaciones de la naturaleza, una de las más hermosas creaciones de los árboles, y este es un haiku que me envió un día Araujo y me puso: ya no te digo más, y me envió este nido de ruiseñor con 3 versos. Así que recordar que todo nido es un herbario de la necesidad. Muchas gracias.